My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Bienvenidos a otro nuevo vídeo para este grandioso canal. Pues el día de hoy les traigo un top 7 de los animes H más conocidos. Este top va a estar basado principalmente en animes H totalmente populares o conocidos por muchas personas que deben haber visto. Y si tú no conoces estos animes que va a estar a continuación, pues te invito a ver el vídeo completo. Este H trata de un joven trabajador que tiene una extraña condición a la que él mismo la llama pervertido suertudo. Consiste en que cuando él conoce a una chica siempre van a suceder cosas pervertidas. Señor, qué suerte tienen algunos. Es por así decirlo un Yukirito, un suertudo máximo. Pero este sí aprovecha la situación. ¡Eso es verdad! Eso es verdad. ¡Eso es verdad! Un día un amigo le invita a trabajar en su tienda de mangas donde conoce a su senpai, Rei. Y por azares del destino se reencuentra con su amiga de la infancia. Y así empieza la vida del protagonista. Es un anime H muy bueno y muy recomendado y muy conocido. Yo sé que, aunque sea una vez, lo debes haber visto. Hasegawa Hanato era una niña en la cual se encontraba muy enamorada de su profesor. Pero ella se encontró con otro profesor y bueno, pasó lo inevitable. Ella murió debido a un problema que no puedo decir aquí ya que me botaría en el vídeo. Pues posteriormente ella se convierte en un fantasma y después de varios años él se encuentra con otro profesor que bueno, ella quiere llegar al cielo con la ayuda de este profesor y pues aquí va a ocurrir lo interesante. En este anime nos cuentan la historia de Susumura, en la cual es hermano de Kota. Un día llega con su esposa, Alisa, que viene o proviene de Rusia. Por lo tanto, el hermano queda enamorado de esa belleza. Por obra del destino, Kota debe ir de viaje de negocios, dejando a su esposa con su hermano, el cual no pierde el tiempo y pasa el tiempo ideando cómo ayudar a la esposa de su hermano. Por cierto, este H no es NTR, de verdad, no es NTR. Si bien la premisa se escucha como si pareciera un NTR, en realidad no lo es. Así que es un H muy bueno y recomendadito. かなり大きなプロジェクトでね、しばらくは戻ってこられないんだ。アリサには悪いけど。La compañía de juegos eróticos Flower está en peligro debido a que sus dos primeros juegos no han vendido muy bien. No se puede tener más mala suerte en el mundo. Pero para su tercer juego contratan al puto amo, a Tomoya, un conocedor de videojuegos eróticos. Ha sido contratado para enseñar a todo el personal femenino cosas acerca del erotismo. Este H es el más conocido de la lista, debido a que es un anime muy popular. Y te voy a contar lo que trata en caso que no conozcas este anime. Esta historia relata las aventuras de Chie, Komako y Tenka, con el protagonista conocido como Kiyoshi, debido a que este abandonó su empleo y se mudó a una isla en donde este tiene una tienda de caramelos. Gracias a esto, él se puede deleitar de estas chicas, aprovechándose de su inocencia. Este H es el más popular del género de los loli.
Así que si te gusta el género de loli, pues te lo recomiendo. Kazaki recibe una carta de amor proveniente de una chica de otro salón. Él, muy nervioso, asiste al lugar del encuentro de dicha carta. Y después conoce a una chica que es en realidad una vampiro, en la cual ésta necesita la sangre de Kazaki para vivir. Pero como ella no soporta este tipo de sangre, el prota aprovechará y le dirá que puede beber otro tipo de cosa. Ustedes ya saben a lo que me refiero. 血が足りなくて。はあ、血が足りてない。脳みその間違いじゃないのか？ Marina y Airi, la madre de esta se divorció hace varios años y se volvió a casar con una persona joven. Mientras una acepta a su padrastro, la otra lo odia. Lo que no saben realmente es que este tipo tratará de aprovecharse de cada una de las dos, por lo cual ella utilizará una especie de medicamento en los cuales al pasar los días él se irá poniendo muy celoso por cada una de ellas. Él comenzará a tener diferentes tipos de intereses por ella y él aprovechará esto para convertirlas a ellas en esclavas. Y así comienza la historia de un padre con sus hijas. Este DMH es el más popular de la lista y era el que todo el mundo sabía que iba a estar como número 1 los que conocen este anime, debido a que es muy popular y es el más reconocido. 無理するなよアイリ。今楽にしてやるからな、お父さんが。女の子がクソとか言ったらダメだぞアイリ。 Si el vídeo te ha gustado, por favor suscríbete, activa la campanita para recibir todas las notificaciones cuando yo suba un nuevo vídeo y te invito a que comentes qué te pareció el video. Si te gustó, por favor déjame tu like y si no te gustó, pues déjame tu dislike. Y bueno, me despido, nos vemos en otro vídeo.